En este ejercicio de condensación que vemos aquí, indica que se va a condensar vapor de agua de una planta generadora a una temperatura de 30 grados Celsius. Con agua de enfriamiento de un lago cercano. Es decir, que se va a utilizar agua que viene de un lago que va a 14 grados Celsius y va a terminar saliendo a 22 grados Celsius por el motivo de que se va a tender a calentar un poco dado que el vapor de agua está ingresando a 30 grados Celsius. El área superficial de los tubos es de 45 metros cuadrados, es decir, que ya nos están dando AS de intercambio de calor. Toda la superficie externa del tubo por donde va a circular el agua de enfriamiento. Entonces nos están indicando que es 45 metros cuadrados. Y el coeficiente de transferencia de calor total es es decir, U global, coeficiente de transferencia de calor global, nos están diciendo que es de 2100 watts metros cuadrados, grados Celsius. O Kelvin, porque da exactamente lo mismo. Determina el gasto de masa necesario de agua, de enfriamiento y la razón de la condensación de vapor en el condensador. Pues básicamente nos están pidiendo los flujos másicos de ambas circulaciones. Como vemos, tenemos un caso de una temperatura constante, pero con cambio de fase. Es decir, que tenemos aquí lo que se llama calor latente, en donde lo único que hace la sustancia es pasar de una saturación de vapor a saturación de agua en forma líquida, manteniendo la misma temperatura. Es decir, que si lo miramos en un diagrama de campana termodinámico, un diagrama de fase termodinámico del agua, estaríamos indicando de que iniciamos en vapor y nuestra etapa de, digamos, de ejecución del ejercicio se va a concentrar en la zona de paso de mezcla a líquido. Aquí debería descender nuevamente la temperatura en forma líquida, pero nuestro caso de estudio estaría conformado en esta fase de vapor saturado a líquido saturado, puesto de que se mantiene la misma temperatura de entrada y salida. Es decir, tenemos una temperatura de, de latencia. Y el agua de enfriamiento sí, que cambia de valor de temperatura, por lo tanto, en su fase líquida, en su misma fase líquida, pasamos de 14 grados Celsius a 22 grados Celsius. En este caso, el intercambiador de calor que tenemos sería de flujo cruzado. Sin embargo, la forma de solución del mismo depende simplemente de los valores termodinámicos. Entonces, recordemos que calor termodinámico, en este caso para el cambio de fase que tenemos del agua, podríamos decirle que, voy a poner aquí 1, para el agua que viene en forma de vapor, sería el flujo másico del ingreso acá de 1 multiplicado por un calor específico por un delta de temperatura. Sin embargo, como tenemos cambio de fase, debemos mencionar que aquí sería de una entalpía de vapor menos una entalpía de líquido, porque vemos que viene en fase de vapor y termina en líquido. En este caso, lo único que debemos buscar es los valores de entalpía para esos casos y obtener lo que sería la ganancia o, digamos, la transferencia de calor. Sin embargo, sería más fácil buscarlo por la línea del enfriamiento, puesto de que la línea de enfriamiento me está indicando que tenemos, voy a llamarla calor 2, tenemos que la línea de enfriamiento estaría dado por un flujo másico 2, que es de la línea de enfriamiento. Nuevamente podríamos colocar entalpía, en este caso, de la salida, menos la entalpía de la entrada de esa línea, o podríamos utilizarlo con calor específico, puesto de que la sustancia se mantiene en la misma fase líquida. Entonces podríamos hablar de la temperatura 2 menos la temperatura 1 por un calor específico. De esta manera podríamos calcular también el calor. Recuerden que los dos deberían ser iguales.
Esto que está acá arriba, H de vapor menos H de líquido, es lo mismo que decir flujo másico por HFG. Es decir, la entalpía de evaporación. Ahora, si lo miramos como caso de intercambio de calor, que nos están dando áreas y coeficiente de transferencia de calor global, podríamos mencionar que en estos casos podríamos utilizar las ecuaciones de transferencia de calor para intercambiador de calor, en donde se mantiene una temperatura superficial fija de contacto y unas temperaturas variables de entrada y de salida. En este caso, diríamos calor será igual al área superficial, coeficiente global de transferencia de calor, un factor de corrección por una temperatura media logarítmica, delta de TML, temperatura media logarítmica. Ahora, si lo trabajamos como temperatura media logarítmica, podríamos utilizar que delta de TL, delta de temperatura media logarítmica, estaría dada por TS superficial. Para no variar los signos, podríamos decir TS superficial como 30 grados Celsius, vamos a nombrarlo acá. Una T de salida de 22 grados Celsius para el intercambiador de calor en el otro extremo. Caramba, se me fue la página. 22 grados Celsius. Y una TI de este lado del intercambiador de calor de 14 grados Celsius. Al mirarlo de esa manera y acomodando los signos para que no nos queden negativos, podríamos decir que el primer delta va a ser TS menos TE menos TS menos TI. Esto nos daría abajo el logaritmo natural de los deltas, así como los colocamos en orden arriba, TS menos TE sobre TS menos TI. Y de esta manera podríamos tener la temperatura media logarítmica. Si sacamos un factor de corrección para el caso, el área, el U global que ya tenemos y el área total de transferencia de calor que ya tenemos, podríamos obtener Q, y este Q podríamos utilizarlo tanto para la ecuación de arriba como para la ecuación de abajo para obtener digamos, los valores de flujo máximo. Entonces vamos a calcular esto. Perfecto, acá tenemos. Entonces estábamos hablando, usted me mencionó que daba 11 algo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué da aquí. 11.7. 30 menos 22, pues estamos todos trabajando en grados Celsius. Y aquí sería 30 menos 14 sobre el logaritmo natural de 30 menos 22 sobre 30 menos 14. Y 11,54 es lo que da esta cuestión. 11,54. Okay. Entonces tenemos el resultado de la temperatura media logarítmica. A partir de allí, lo único que deberíamos buscar sería o un factor de corrección o descartarlo y hallar directamente el calor si lo que queremos hacer es un ejercicio más rápido. Sería intercambiador de calor de flujo cruzado o de tubo y coraza. En este caso, tendríamos el caso que tenemos acá arriba, ¿ya? La razón por la que es este caso es porque aquí nos están mencionando un paso por la coraza y 2, 4, 6, etcétera. Paso por los tubos. ¿Por qué no es varios pasos por la coraza? Porque en nuestro esquema, como lo podemos ver, la coraza es todo esto que está acá y el tubo sigue estando interno. Si la coraza, por ejemplo, si el sistema tuviese una coraza que fuera por aquí y aquí se mochara, por algo por el estilo, y nuevamente tuviese continuidad acá abajo,
entonces tendríamos 2 pasos por la coraza, porque el flujo, la tubería sale de la coraza y vuelve a entrar a la coraza. Entonces aquí serían 2 pasos por la coraza, pero aquí lo que tenemos es un solo paso por la coraza y varios pasos por los tubos. En este caso, entonces, nuestro intercambiador de calor corresponde al esquema que vemos aquí. El valor R está vinculado a la temperatura de entrada y de salida de la parte de condensación. Y como la temperatura de entrada es 30 y la de salida sigue siendo 30, entonces la parte de R nos va a dar 0. Y por lo tanto, para un intercambiador de calor en donde mantenemos la temperatura de ingreso y de salida con latencia, es decir, a la misma temperatura, entonces esto correspondería a 0 y el factor de corrección sería completamente 1. O sea que no habría que hacer esta parte de acá. Entonces F igual a 1. No hay que hacer corrección en intercambiador de calor. Y entonces ahora ya podríamos calcular directamente Q. El Q que obtenemos por transferencia de calor. Y aquí serían 45 metros cuadrados. F que no se colocaría, entonces, y U que nos está dando 2100 watts metros cuadrados, grados Celsius. Me faltó el grado Celsius. Y la temperatura media logarítmica que acabamos de hallar de 11.54 grados Celsius. Por lo tanto, Q va a corresponder simplemente a la multiplicación en serie de esos datos que están allí. 45 por 21.020, 11.54. Esto estará dándonos en watts. Corresponde a un... Voy a pasarlo de este lado para poder escribirlo. Entonces corresponde a 1,09053 watts. Ya que tenemos el valor del calor total, podríamos calcular para la parte del flujo másico de condensación y para el flujo másico de la parte de enfriamiento. Entonces, lo más fácil para ello es, bueno, poder calcular donde tenemos las dos temperaturas para ir simplemente a hallar el Q2, que hablamos que era el flujo másico de la parte de enfriamiento. Sería flujo másico 2, calor específico de la parte líquida por la temperatura 2 menos la temperatura 1 para que nos dé positivo el resultado. Y en este caso, obtenido el calor, lo único que voy a despejar aquí es flujo másico. Flujo másico, entonces estaría dado igual por Q, que ya lo tuvimos, sobre Cp T2 menos T1. Y el calor específico para el agua líquida, si nos vamos para las tablas del libro, yo lo marqué acá como 901, mirando temperaturas desde 15 a 25, fíjense, desde 15 a 25 para el agua en grados Celsius, nos está marcando calores específicos, aquí está el calor específico para la parte líquida de 4,185 y de 4,18. Si quisiéramos homogeneizar estos resultados, yo simplemente lo colocaría como 4.2 para tomar simplemente dos cifras significativas, porque 418, 418. Entonces lo tomaríamos como 4.2 simplemente para tomar solamente dos cifras significativas. Entonces tendríamos el calor que ya calculamos, que es 1.090.530 watts
sobre el calor específico, que en este caso corresponde a 4.2, pero 4.2 kilojoules. Entonces lo volvemos joules, 4200, o para colocarlo ya como un solo, vamos a ver, para hacerlo bien. ¿No? Como un promedio. ¿Sí? Entonces podríamos colocarle simplemente el valor que vemos aquí en 20, 418.2. Joules sobre kilogramos, grados Celsius. Y del otro lado, la diferencia de temperatura, que serían 22 grados Celsius menos 14 grados Celsius. 32.59. 32.59. Sí. Se ve como alto el valor. Ok, entonces vamos a colocarlo aquí. 32.59 kilogramos sobre segundos. Nos va a dar directamente el flujo másico. ¿Qué hubiera pasado si colocamos aquí 4200? El valor del flujo másico tendería a incrementarse un poquito. Vamos a colocarle 4200 para ver cuánto es la desviación que tendríamos. 22 menos 14. Queda en 32.45 si le pone 4200. Entonces serían, exactamente, entonces serían 32.45. No hay mucha la desviación, así que aceptemos el resultado. Ok, entonces ya tenemos el flujo másico de la parte de enfriamiento, agua de enfriamiento. Y para la parte del condensado, tendríamos, que ya habíamos mencionado, que sería el flujo másico por simplemente HFG, que sería la entalpía de vaporización o condensación en este caso, a una temperatura de 30 grados Celsius. Entonces, lo mismo, es el mismo calor, por lo tanto, flujo másico va a ser igual al calor sobre la entalpía de vaporización. Y en este caso, tendríamos el mismo valor acá arriba. Y abajo tendríamos un valor de, vámonos a la tabla para sacarlo bien, y a 30 grados Celsius, que es a la temperatura que está el vapor y la condensación, tenemos, ok, entonces aquí, sí, aquí la tenemos. Pensé que no iba a estar aquí en la tabla, pero aquí dice entalpía de vaporización y nos dice que es 2431, pero en kilojoules sobre kilogramos. 2431 se volverá entonces 2.431.000 joules sobre kilogramos. Y esto nos va a dar kilogramos sobre segundos. ¿Cuánto dará este resultado? A ver, vamos a hacerlo. Y nos está dando un valor de 0.448 o 0.45 para simplificar el resultado. 0.45 kilogramos sobre segundos. Y de esta manera, anclando un ejercicio sencillo de intercambio de calor, con las ecuaciones previamente conocidas de termodinámica, utilizamos las de intercambiador de calor para transferencia de calor y obtenemos el resultado deseado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un nuevo ejercicio.